¿La infección previa de COVID-19 brindaría alguna protección contra el avance de la variante Omicron? En un trabajo de investigación publicado este 6 de enero de 2022, los investigadores habrían tratado de responder esta pregunta y sobre todo dar recomendaciones que debemos considerar. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta investigación y, lo más importante, brindar algunos consejos que debemos tomar en cuenta en relación a ello. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación publicada este 6 de enero 2022, en donde los investigadores estarían respondiendo la pregunta si las infecciones previas de COVID-19 podrían tener algún rol frente al avance de la variante Omicron. Una situación muy importante que debemos nosotros considerar. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, una de las preguntas importantes es ¿cuál sería el rol de las infecciones previas que una persona ha podido tener con COVID-19 frente a la variante Omicron? Y es muy importante tomar en cuenta ello, porque recordemos que al tener nosotros COVID-19 o al haber sido pacientes COVID-19, nuestro sistema inmunitario conocería al agente infeccioso y de esta manera crearía una respuesta memoria. A esto es lo que nosotros conocemos como inmunidad natural. Una respuesta de memoria en donde nuestro cuerpo está preparado para una situación que se pueda presentar en el futuro, tal como una reinfección. El problema en COVID-19 es que el agente infeccioso ha mutado y ha generado variantes. Y conocemos nosotros dos grupos de variantes. Las variantes de preocupación, que al momento son 5, alfa, beta, gamma, delta y sobre todo Omicron. Y las variantes de interés, que son en el momento 2 las que han pasado para el 2022, como son la variante lambda y mu. De las variantes de preocupación, prácticamente para el 2022 solo se considera a delta y a Omicron. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado con las personas que ya se infectaron de COVID-19 antes del avance de Omicron? En relación a ello, una investigación publicada este 6 de enero de 2022 habría indicado y tiene como título Protección que brinda la infección previa contra la reinfección por SARS-CoV-2 con la variante Omicron. Y en este estudio, los investigadores evaluaron si la infección natural por el SARS-CoV-2 produce una protección contra la reinfección de las variantes alfa, beta, delta y sobre todo Omicron. Y es importante tomar en cuenta que la variante Omicron tendría varias mutaciones que probablemente no tenga un rol la infección previa. La metodología fue en base a un diseño de casos y controles. Los investigadores evaluaron sobre todo cuál sería el rol de la inmunidad previa frente al avance de reinfecciones. Es importante que los resultados habrían evidenciado que la protección proporcionada por una infección previa para prevenir reinfecciones sintomáticas contra las variantes alfa, beta, delta es sólida, alrededor del 90%. Si bien la protección contra la reinfección de Omicron es menor, los investigadores en este estudio habrían encontrado que casi era considerable hasta un 60%. Es decir, esta investigación estaría revelando de que la infección previa con COVID-19 generaría algún tipo de protección frente a la variante Omicron, y ello significaría que muchos pacientes probablemente no desarrollen un cuadro severo porque tienen una inmunidad previa frente a COVID-19. Una investigación bastante importante, pero nosotros debemos dejar en claro de que esta inmunidad o sobre todo esta protección no va a tener una igualdad como lo que significa 2 dosis de la vacuna más una dosis de refuerzo. Es importante identificar y aclarar que la infección previa va a tener algún rol
frente a la protección de la reinfección por Omicron. Sin embargo, ello no va a tener una igualdad o no va a estar comparado con la inmunidad que genere una vacuna. Recordemos que las vacunas prácticamente son antígenos purificados, es decir, está exactamente la cantidad que requiere el organismo para producir una fuerte respuesta inmunitaria que ha sido probada la vacuna antes de ser distribuida. Sin embargo, la infección natural, recordemos, de que no solo es el antígeno, es todo el virus y existen respuestas inmunitarias de manera diversa. El poder nosotros tener en cuenta que una persona que se infectó de COVID-19 tiene ya cierta protección frente a Omicron es bueno, y si a ello se le agrega la respuesta inmune generada por la vacuna, esa persona va a estar con mayor protección. Es importante conocer que la investigación va revelando las situaciones que debemos considerar con respecto a la variante Omicron. Las reinfecciones van a ser una situación que se presenta. Ya estudios han demostrado que la capacidad de reinfección de la variante Omicron prácticamente es 5 veces a más, y estos datos deben ser considerados. COVID-19 por variante Omicron va a causar reinfecciones y nosotros debemos estar preparados para ello. Debemos conocer que la infección previa nos va a garantizar cierta protección, sin embargo, ello no es suficiente para quedar protegidos contra esta variante. Es importante que nosotros debemos conocer que la vacunación con 3 dosis son la situación que nos va a ayudar a protegernos frente al avance de la variante Omicron. La vacuna de 2 dosis más una tercera dosis de refuerzo va a ayudar a crear una protección sólida frente al cuadro sintomático de la variante Omicron. Debemos nosotros estar atentos a ello, debemos nosotros estar protegidos y sobre todo cuidarnos. Las reinfecciones por Omicron son 5 veces más que otras variantes. Las infecciones previas pueden darnos una cierta protección. Sin embargo, ello no significa que reemplacemos la vacuna y sobre todo la tercera dosis de la misma. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación que ha sido publicada este 6 de enero en donde los investigadores habrían encontrado que las infecciones previas de COVID-19 brindarían cierta protección frente a las reinfecciones por Omicron. En una investigación en donde analizaron cuál es el rol de la infección previa frente a la reinfección por alfa, delta y sobre todo Omicron, los investigadores habrían encontrado que la inmunidad previa daba una protección hasta el 90% de las reinfecciones contra alfa, beta y delta. Sin embargo, la protección frente a Omicron era más baja, prácticamente casi de un 60%. Ello identifica que las personas infectadas con COVID-19 podrían tener cierta protección frente al avance de Omicron. Sin embargo, esta inmunidad no se puede comparar con la inmunidad generada por las vacunas y las dosis de refuerzo. Es importante que nosotros estemos atentos a ello y sobre todo estemos optando por la dosis de refuerzo que nos va a ayudar a protegernos de las reinfecciones por la variante Omicron. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.